Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. El día de hoy les hablaré sobre las variables básicas y el análisis económico. Las variables básicas económicas son una parte muy importante de la economía, ya que si bien es cierto que una parte de los fenómenos económicos no se pueden cuantificar o es muy difícil cuantificarlos, nos ayudan a estudiar la evolución de la economía. Lo más importante de analizar la realidad económica a través de datos o variables que pretenden expresar un fenómeno económico es conocer a sus características y metodología, que ocurre sobre todo en variables sus características y metodología. Ocurre sobre todo en variables macroeconómicas, que los datos son estimaciones, es decir, cuando se calcula el PIB de un país. Es complicado que la medida sea exacta. Sin embargo, existen técnicas que permiten estimarlas con mayor exactitud. Adicionalmente, también es importante tener en cuenta que en momentos debemos utilizar las variables en bruto, en neto, real, nominal, conocer si la variable es un proceso estacionario o es un proceso no estacionario. Son solo que algunos ejemplos que nos ayudarán a entender mejor la evolución y a evitar posibles errores en el análisis. Para cada una de las variables macroeconómicas o microeconómicas podemos aplicar otras clasificaciones. Por ejemplo, una variable microeconómica real, una variable macroeconómica flujo o una variable microeconómica bruta. Estas coletillas, adjetivos o apellidos de bruto, neto, real, nominal, stock, flujo, discreto o continuo son tan solo algunos ejemplos. Sin embargo, dado que son comunes a todas las variables, no tendrían sentido incluirlas en este apartado, ya que, por ejemplo, todas las variables macroeconómicas se pueden expresar de forma real o nominal. Hasta bien entrado el siglo XX, las variables económicas eran intuidas, es decir, dado que no existían herramientas que permitieran recoger datos y procesarlos. Se trabaja con ellas bajo supuestos lógicos, por ejemplo, la variable oferta o la variable empleo. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, el avance sobre el estudio de las variables económicas ha permitido contrastar antiguas teorías y crear nuevas teorías desde un punto de vista empírico. Como cualquier otra variable estadística, no todas son directamente observables o cuantificables. Por ejemplo, los gustos de un consumidor no son directamente observables. Podemos realizar encuestas, trabajar sobre ellas, pero se trata de algo estimado. Por ejemplo, el Producto Interior Bruto (PIB), el desempleo de una determinada país o región, el déficit público o la inflación son variables macroeconómicas. Variable microeconómica. Las variables microeconómicas son aquellas que recogen información de un agente económico a nivel individual. Por ejemplo, el PIB, la inflación, el consumo, la inversión, la tasa de natalidad, etc. Una variable stock es aquella que se calcula en un determinado momento del tiempo y que depende de la suma de la variable de flujo, por ejemplo, la riqueza, la deuda pública, la población, etc. La variable macroeconómica, también conocidas como macromagnitudes, son aquellas que recogen toda la información agregada. Por ejemplo, el Producto Internacional Bruto (PIB), el desempleo de un determinado país o región, el déficit público, inflación, son variables macroeconómicas. Esto ha sido lo que yo les podría explicar sobre las variables básicas y el análisis económico. Espero la hayan entendido un poco acerca de lo que les expliqué. Gracias.